Día Internacional de la Mujer. Ante la violencia, la responsabilidad colectiva, por Pedro Montalvo Piedra. Febrero de 2021. Introducción. Uno de los problemas de la violencia de género radica en el hecho de que quien ejerce violencia contra las mujeres lo hace a través de los actos de un ente colectivo en donde nadie es responsable. A modo de tesis, para afrontar de alguna manera la violencia contra las mujeres se requiere de un activismo social y político por parte de los varones, sustentado en la idea de responsabilidad colectiva. La idea de responsabilidad colectiva es una propuesta de Hannah Arendt, en quien me he basado para desarrollar la tesis propuesta. Desarrollo. En cualquier ámbito de la vida, las mujeres han sido objeto de distintos tipos de violencia. En el ámbito escolar, por ejemplo, las mujeres estudiantes son objeto de acoso por parte de sus compañeros de clase y por sus profesores. Entre los compañeros de clase el acoso está normalizado. Cualquiera ejerce ese tipo de violencia en mayor o menor medida y es consentido por la comunidad en su conjunto. De esta manera, el acoso está normalizado. ¿Quién es el responsable de este tipo de violencia? Salvo porque se trate de una agresión directa, evidente y particular, el acoso a las mujeres estudiantes en el ámbito escolar se niega, se oculta o simplemente se considera como algo normal y común en donde nadie es responsable. Nadie es responsable porque no se puede procesar ni judicializar a un ente colectivo. Se judicializan casos de agresiones particulares, pero no así las colectivas. En estas circunstancias, cuando el acoso es ejercido y consentido por un ente colectivo, la comunidad estudiantil en este caso, pues ni siquiera vale la pena procesar formalmente una queja por parte de las víctimas, porque no se procesaría a nadie, porque a nadie se le haría responsable, porque nadie estaría obligado a resarcir el daño si esto fuese posible. Desde el anonimato, en pequeños grupos, los varones acosamos de distintas maneras a las mujeres. Incluso los varones solemos cambiar roles de agresor y testigo ciego casi sin darnos cuenta. Al final del día, las víctimas saben que es inútil levantar una queja formal o iniciar un proceso judicial. Solo los individuos pueden ser procesados, solo los individuos son objeto de alguna sanción, solo como individuos podemos recibir una sentencia judicial. No se puede procesar judicialmente a la comunidad estudiantil del acoso que ejerce en contra de las mujeres estudiantes. Las víctimas están desamparadas ante la violencia ejercida por un ente colectivo. Cuando se evidencia la actitud de indiferencia y de encubrimiento, de solapa, los varones solemos decir que finalmente la sociedad en su conjunto es la culpable. La educación y la cultura es la culpable. Todos somos culpables. Hannah Arendt, filósofa alemana del siglo XX, es clara y contundente en esto. Decir que todos somos culpables es una declaración de solidaridad con los malhechores. Arendt, 1968 y 2020. En este colectivo que no hace nada en contra del acoso y de otras formas de violencia, es un ente conformado por individuos que con su silencio, que con su indiferencia, que con su ceguera y escondidos en el anonimato y en la ignorancia, pactan un principio de solidaridad con los malhechores. O en términos de Hannah Arendt, con estos actos estamos covalidando la banalidad del mal. Arendt, 1963. El mal, el acoso, por ejemplo, se convierte en algo banal y por lo tanto no meritorio de una acusación formal y mucho menos de un proceso judicial. De cierta manera, vivimos en la banalidad del mal, en la normalización de la violencia. El asunto no es tan distinto cuando quien acosa es el profesor. No es tan distinto porque se trata de una violencia normalizada, banalizada. Los colegas varones sabemos de las actitudes del compañero agresor, aunque preferimos no saber, no darnos cuenta, no haber visto los actos de nuestros compañeros agresores. Y sin embargo, lo sabemos. Lo sabemos porque algunas estudiantes nos relatan la situación de acoso que han vivido por parte de algún profesor. Lo sabemos porque conocemos a ese colega, la forma en la que se expresa de las mujeres y especialmente de las mujeres adolescentes. Lo sabemos porque hemos convivido con esos agresores, lo sabemos de antemano, pero no hacemos nada. Aun y cuando el profesor agresor es un ente particular que puede ser procesado incluso judicialmente, todo el cuerpo normativo que conlleva un proceso de acusación imposibilita que alguien pueda ser sancionado o que alguien pueda ser responsable y obligado a resarcir los daños causados a las víctimas. Todo el
sistema normativo que imposibilita el proceso de acusación, sanción y resarcimiento de los daños, convierte a las comunidades y a la sociedad en su conjunto en cómplice y actor principal en el ejercicio de la violencia. No se puede acusar a la sociedad en su conjunto, no se puede acusar a la universidad en su conjunto, no se puede acusar al rector de la universidad ni al director de la escuela, no se puede acusar a nadie por el hecho de que el profesor agresor quede impune. Vivimos en la banalidad del mal. Cerrar las escuelas o tomarlas por la fuerza a modo de protesta en contra de la violencia de género evidencia la banalidad del mal, de la cual todos somos partícipes, cómplices o malhechores. Evidenciar, develar la banalidad del mal en la cual estamos imbuidos parece no ser suficiente. Se requiere de un activismo consciente por parte de todos, de los varones de un modo muy especial. En oposición al pacto de solidaridad con los malhechores, los varones, ya seamos estudiantes o profesores, debemos actuar en contra de ese pacto que hemos refrendado hasta ahora en cualquiera de nuestros actos de indiferencia e ignorancia sobre los casos de violencia de género, particularmente los relativos al acoso a las mujeres estudiantes en el ámbito escolar. Debemos asumir una responsabilidad colectiva como medio para transformar una realidad que con cierta facilidad se puede identificar como una realidad en donde se ha banalizado el mal. Hannah Arendt define la responsabilidad colectiva como un acto en el que los individuos y las comunidades asumen su responsabilidad por todo lo que no han hecho. En palabras de la filósofa, cito, dos condiciones deben darse para que haya responsabilidad colectiva. Yo debo ser considerada responsable por algo que no he hecho y la razón de mi responsabilidad ha de ser mi pertenencia a un grupo, un colectivo, que ningún acto voluntario mío puede disolver. La cuestión de la falta cometida como contribución al grupo debe dejarse en suspenso, puesto que toda participación es ya no vicaria. Este tipo de responsabilidad, en mi opinión, es siempre política, tanto si aparece en la antigua forma, cuando una comunidad entera asume ser responsable de lo que haya hecho uno de sus miembros, como si a una comunidad se le considera responsable por lo que se ha hecho en su nombre. Fin de cita, Arendt, 1968, página 20. Como miembro de la comunidad universitaria, como miembro de un ente colectivo relativo al ámbito escolar, tengo la opción de esconderme en el anonimato y en la ignorancia para continuar con mi indiferencia, refrendando el pacto de solidaridad con los malhechores, o bien asumir mi responsabilidad personal y colectiva como miembro de una comunidad escolar en donde sé que hay colegas que han acosado a las mujeres estudiantes y que probablemente lo seguirán haciendo. Las iniciativas surgidas y promovidas por distintos movimientos feministas que denuncian el acoso como Me Too, Yo Sí Te Creo, y aquellos que han motivado la revisión y modificación de los documentos normativos de la Universidad Nacional Autónoma de México, no solo requieren ser apoyados por los varones, sino asumidos plenamente. Si asumimos la responsabilidad personal y colectiva, podemos romper nuestro pacto de solidaridad con los malhechores. Confróntese Arendt 2020. Me Too, yo también respaldo la acusación de acoso cometida por mi colega porque he convivido con él y sé de sus expresiones misóginas, porque sé de sus expresiones de carácter sexual sobre las mujeres, porque sé de sus actos acosadores o potencialmente acosadores. Yo sí te creo, le puedo decir a mis alumnas, porque sé que mi colega de colegio, es un acosador, porque yo mismo he participado del acoso escondido en el ente colectivo, en el anonimato, porque yo también he sido indiferente. Yo sí apoyo las críticas y respaldo los movimientos que promueven la revisión y cambios de los marcos normativos de nuestra universidad. Asumo mi responsabilidad personal y colectiva por ser miembro de la comunidad universitaria, simplemente porque estoy convencido de que una vida sin violencia es mejor. Rompo mi pacto de solidaridad con los malhechores. Es un asunto de responsabilidad personal y colectiva. Conclusiones. Ante el pacto de solidaridad con los malhechores, refrendado en cada acto de indiferencia, de agresión y de ignorancia, queda la opción de asumir la responsabilidad colectiva,
fundada en dos principios. Primero, porque soy responsable por todas las agresiones, por todos los actos de acoso en contra de las mujeres estudiantes, y podría extenderlo a mis colegas mujeres y trabajadoras del plantel en donde laboro. Segundo, porque soy miembro de la comunidad escolar como profesor y como varón. Y simplemente porque nadie puede quedar ajeno a la responsabilidad colectiva. Asumir la responsabilidad colectiva como propia nos debe llevar a un tipo de activismo. Ante la indiferencia con la cual se refrenda el pacto de solidaridad con el malhechor, queda la opción de asumir la responsabilidad personal y colectiva mediante el activismo como la denuncia. Bibliografía, Hannah Arendt, y también comparto el origen de cada una de las imágenes empleadas. Muchísimas gracias.